buenas tardes en primer lugar. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a la Concejalía de Cultura por acoger este acto, también al Archivo de la Ciudad por haberlo organizado y, por supuesto, al profesor Vicente Camarena, compañero y amigo. Muy interesante esto de la delincuencia integrada, Lo vas a tener que dar un copyright, que yo creo que va un poco por ahí, ¿no?, el asunto. Bueno, futuras investigaciones lo que van a hacer es que estos temas tan delicados de la guerra civil, que es la represión, pues se van a ir formalizando. Hasta ahora, cualquiera que conozca un mínimo sobre la historiografía sobre la represión española tiene que saber que siempre hay apellidos extranjeros, ¿no? Parece como que nos da un poco de miedo estudiar nuestra propia historia. Y la verdad es que es muy difícil por temas familiares, temas vecinales, pero en este caso yo quería explicar que aunque yo soy especialista en el siglo XVIII, concretamente la Edad Moderna, pues en un momento dado, viviendo aquí ya en Arganda desde hace 4 años, y surgió este proyecto a partir de, digamos, mis esfuerzos académicos tras mi tesis doctoral. Entonces, ligado a mi trabajo como profesor de secundaria de la Comunidad de Madrid, quise hacer un mérito académico y husmeando sobre el terreno, pues me di cuenta que desde el punto de vista historiográfico sobre la guerra civil y sobre todo sobre la represión en esta zona no había prácticamente nada, si acaso un trabajito en Chinchón, además de un señor que el sábado cumplió 94 años, lo que quiere decir que fue un soldado republicano del año 39 y que afortunadamente todavía vive. Husmeando sobre el terreno me di cuenta, bueno, un poco asustado de todo lo que había aquí. No es una monografía políticamente correcta porque es crítica con los dos bandos, y en este caso he sido clarísimo al afirmar una política de exterminio en el Frente Popular con referencias de archivo, documentando que el ministro del Interior, antiguamente llamado Ministerio de la Gobernación, está confabulado en esto que llama Vicente, esto de la delincuencia integrada, y lo afirmo además sin tapujos porque precisamente cuento una pequeña anécdota, ¿no?, viene en el libro. Justo el día anterior, cuando se van a ir de Madrid, los ministros que se trasladan a Valencia, el 6 de noviembre, le da 2 maletas a alguien, un miliciano, para que vaya a Barcelona. Esas maletas contenían joyas, dinero, robadas, y pertenecían no al gobierno de la República, sino a una especie de... A mí esto me suena un poco a los gángsters, ¿no?, de los años 20, una especie de corrillo, de grupito, de asociación. El propio ministro tiene una mano derecha que es un matarife, un matón, y este grupito pues empieza a sacarle dinero, en aquel caso, sobre todo a gente de derechas que pagan para que no les maten, y en algunos casos incluso después de que los maten les hacen un registro en su vivienda para retirarle todos aquellos bienes. En algunas declaraciones estos bienes aparentemente era para comprar aviones y este tipo de material, pero lo que realmente hay es corrupción que pasa la frontera de los Pirineos y se transforma en dinero para determinados personajes. El historiador tiene que ser un técnico de este tipo de, digamos, de historias, porque realmente uno no se puede dejar llevar por la pasión desmedida de ninguno de los dos bandos. Yo critico los asesinatos en los dos bandos y hablo claramente de una política de exterminio. En el primer caso tenemos una causa general, con lo cual tenemos muchísima documentación. En el segundo caso, al no haber habido, por razones obvias, una causa general, es más complicado, es más complejo analizarlo, pero evidentemente tenemos que pensar que, por ejemplo, las ejecuciones franquistas se realizan desde tribunales militares a civiles. Porque, aparte de que no tienen ninguna legitimidad, tenemos que pensar que son parte acusadora y parte que juzga, ¿no? En definitiva, me he encontrado con una enorme sorpresa porque yo conocía, evidentemente, como historiador, con alguna profundidad algunos libros, pero al meterme en archivos me he dado cuenta, y sobre todo hablando con algunas personas muy mayores, que el tema tenía mucha más miga de lo que aparentemente pensamos. Vamos a ver un montón de imágenes para que explique un poco de dónde ha salido este libro. Este es el antiguo partido judicial de Chinchón, en donde, lógicamente, tenemos a Arganda del Rey más al norte, y luego entre el Tajuña y el Tajo, pues un montón de poblaciones. Eran 17 pueblos, de ellos eliminé Aranjuez porque quedaba un poco de lado. Además, Aranjuez tenía 10.000 habitantes, era una población mucho mayor,
que las demás. Entonces, bueno, básicamente ha sido todo este grupo al sureste de Madrid lo que yo he analizado. En el primer capítulo, que es un poco introductorio, hablo de la República, de la violencia, de la conspiración o de las conspiraciones, porque yo ya no sé muy bien exactamente lo que pasó. Y ahí empiezan a aparecer asesinatos, robos en la retaguardia, checas, en toda esta zona aproximadamente media docena de checas, no tan importante como las de Madrid, pero indudablemente lo más importante de ellas es que están interconectadas, incluso conectadas con Madrid, lo cual implica que no es una zona aislada, sino que aquí hay un triángulo, sobre todo en el año 36, que implicaría la zona del sureste, Madrid capital y además también Paracuellos, y luego veremos por qué. En el capítulo 2 tenemos en imagen a una persona que en 1932 llevó el agua corriente a Chinchón, es decir, el personaje que está en pantalla, Rafael Ortiz Zárate, un militar, que se subleva en Guadalajara y con tan mala fortuna que cuando está defendiendo un puente viene una columna desde Madrid, una columna republicana, los rodean y bueno, pues aquí tenemos algunas de las imágenes que existen. Son momentos antes, es evidente de que lo ejecuten. A la derecha, bueno, los consabidos letreros que hay en casi todos los pueblos con muchísima gente, en este caso evidentemente gente, digamos, de derecha. Lo que he analizado en el capítulo 2 son los asesinatos en Madrid. A partir de ahí también los asesinatos en retaguardia de toda esta zona, las checas, y luego además me he atrevido a coger a un personaje que me parece fundamental para explicar todo esto, que es Ángel Pedrero. Ángel Pedrero, poco antes de ser ejecutado, hace una declaración y empieza a contar todo lo que sabe. Este personaje es nada más y nada menos el que más sabe en la zona de lo que ha pasado en Madrid, porque es el director, el jefe del SIM, el Servicio de Información Militar, es, digamos, la policía secreta, en el año 36. A partir de él pues, hemos conocido personajes fundamentales que están en el, digamos, el 6 de noviembre, 7 de noviembre en Madrid, cuando se marcha el gobierno, que digamos que van a tener la responsabilidad. Hay una pequeña comisión con Margarita Nelke, Santiago Carrillo, Vicente Girauta, que son los que realmente deciden ese día lo que va a pasar con los presos de Madrid, ¿no? Para de todo esto, repito, siempre documentado, nos encontramos con, bueno, pues con un aspecto. En este caso la imagen es Andalucía y estos pobres desgraciados pues son, en este caso son de izquierdas y como pueden comprobar van en el camión, no sabemos dónde los llevan, pero nos lo podemos imaginar. En el capítulo 2 hablo de las actividades sindicales de toda esta zona en los años 30. Las organizaciones políticas también, antes del 36. Recuerdo que en el año 33 pues, hay una importante presencia del Partido Comunista ya en Miranda del Rey. Hablo de estas checas, de los comités con profundidad y luego hablo de la represión pueblo a pueblo. En la medida, no se trata de un catálogo, pero en la medida que he podido, sobre todo se puede comparar cada uno de los 16 pueblos. Hay fotografías que son indudablemente poco correctas, nunca vistas o casi nunca vistas. Tenemos a un señor empapelando Madrid con toda la propaganda política, en este caso de izquierdas, que llegaban hasta arriba del todo, aunque no se viese, y a la derecha tenemos una fotografía en algún archivo soviético, todavía aparece, de una falangista, bueno, pues con las banderas de los aliados en aquel momento, que eran, pues evidentemente, los alemanes, los italianos. En el capítulo 3 analizo 3 aspectos, creo, fundamentales para la historia de la Revolución Española, no solamente de la zona. Lo que pasa es que está vinculada a esta zona. Se trata de analizar los trenes de la muerte, 200 muertos en un tren, que aparentemente todo esto fue una cosa que surgió de la nada, y entonces parece ser que una furia de milicianos pararon el tren y mataron. En el primer viaje 15 y en el segundo pues casi 200. Bueno, realmente lo que yo encuentro en la documentación es que ya desde que salen de Jaén se está avisando por radio para que los maten directamente. Están diciendo asesinarlos. Por ahí aparece, justo cuando están bajando los presos, aparece algún soviético por ahí preguntando. Es decir, hay una serie de implicaciones ahí, sobre todo de la Dirección General de Seguridad, que está vinculada al Ministerio del Interior, al Ministerio de la Gobernación. Es muy interesante investigar. Yo creo que ese es el primer gran escándalo dentro de la represión de la República. A partir de ahí, el asalto a la cárcel modelo, que está debidamente reconstruido en mi libro, Cárcel Modelo de Madrid. De repente, no recuerdo si eran 3.500 presos que salen a la calle. Espero no equivocarme de la cifra.
son 3.500 delincuentes y estos se van a poner al servicio de comités, sindicatos, etcétera, lo cual nos podemos imaginar lo que va a pasar. Bueno, yo detallo qué es lo que pasa. Concretamente hay dos personajes fundamentales, un anarquista que se pide de fuego a la cárcel y otro que es un socialista que es el que hace un juicio allí, un juicio farsa en un sótano y ejecuta a 32 por aquello que llamaban la justicia del pueblo. Se olvidan de la Constitución republicana y de repente se inventan una justicia y ejecutarán allí 32 en los sótanos, algunos dirigentes, algunos destacados dirigentes de la derecha que habían sido congresistas. También hay unos cuantos que matan a los propios milicianos desde un edificio próximo, por encima de las vallas, se dedican a disparar. Y luego también hay ya una justicia, digamos, más demócrata, entre comillas, republicana. Después, para calmar a estos, hacen unos juicios también allí, también ejecutan unos cuantos más. El tercer, digamos, aspecto sería el de los paseos, las sacas, y lo voy a llamar las grandes sacas. Bueno, para Paracuellos tenemos ahí unas fosas, todas estas. Esta ya es la fosa de Torrejón, que lo llevaron allí. Aquí están los Cuatro Pinos. Bueno, esto es la cruz que hoy existe allí. Esto es uno de los cuerpos que sale de la fosa de Torrejón. En Torrejón son 600 que matan allí porque no les da tiempo a matar. Como tenían tanta gente que matar en Paracuellos, los desvían a Torrejón. Y entonces, después de la guerra, lo que hacen es sacar a esos casi 600 cuerpos y se los llevan a Paracuellos y los meten en otra fosa. Esta es la llegada, esto es del diario ABC, es la llegada del año 39-40, porque fue diciembre, enero, a Paracuellos, ¿no? En una comitiva. Y bueno, aquí están las fosas. De esto yo hablo claramente aquí. Paracuellos no es una cosa aislada. Aquí lo que tenemos muy claro, después de esta investigación, es que primero hubo paseos, unos cuantos, salen de la cárcel de noche, les dan libertad oficialmente o bien traslado, en realidad los van a ejecutar. Luego hay unas sacas, empiezan a ser 4 o 5, luego ya pasan a ser 30 y finalmente llega incluso a ser 1.000.000. ¿No? En el caso de Paracuellos tenemos 4.500 asesinados allí. Y tenemos que sumar pues, los 600 de Torrejón, más unos cuantos más que después de la guerra se lo llevaron allí, ¿no? En teoría, para que descansasen con sus compañeros. Lo que ocurre con los de Torrejón es que el río Henares, que está al lado, al erosionar la tierra, es un terreno de cultivo, lo que hizo fue sacar huesos, entonces lo que decidieron fue trasladarlos con los compañeros. Bueno, pues en esta investigación se determina finalmente que en la vecina Rivas, Vacía Madrid, antes en Vacía Madrid, hay un hecho fundamental que yo creo que explica todo esto. Entre las sacas y las grandes sacas hay una saca especial que será el 4 de noviembre, con el gobierno todavía en Madrid, que se hacen autobuses y que son 107, 109 más o menos presos. Casi todos son militares de alta graduación, que se lo llevan al cementerio de Vacía Madrid, los ejecutan en 5 minutos y hasta les quitan además la documentación y todas las cosas para que no puedan ser identificados. Repito, se sabe quiénes fueron, los milicianos lo contaron, está organizado desde el ministerio y además algo muy importante. La noche antes el gobernador civil llama para que abra una fosa. Yo creo que a partir de ahí nos podemos imaginar que esto de los incontrolados y todo esto pues es un poco lo que los servicios secretos soviéticos nos intentaron inculcar en todas sus publicaciones. Después hablaré de Komsomol, pero sobre todo ha habido una serie de acciones de represión y después también ha habido una serie de acciones, digamos, de prensa, propaganda, que han intentado tapar. De hecho, el propio Komsomol dice que en realidad los de Paracuellos lo llevaban andando hasta un lugar llamado Arganda y que ahí se les perdió la pista. Evidentemente todos sabemos que por aquí no vinieron, sino que fueron evidentemente hacia Paracuellos, Torrejón, aunque realmente no es Torrejón de Aldoz, está muy cerca de Torrejón, del casco urbano, es territorio término municipal de San Fernando de Henares. Aquí tenemos a un testigo, bueno, el único testigo que vio a Santiago Carrillo allí, solo tenemos un testigo. Luego hay otro tipo de documentación. Esta sería la fosa de Torrejón, por allí al fondo, hoy en día no hay un cuerpo. Este es el único monumento que queda allí en Torrejón. Estos son los traslados de Torrejón, 600 cuerpos, y esto ya son fosas vistas con Google de Paracuellos.